a pesar de que se mantiene siendo un pueblo tradicionalmente religioso, pero en su mayoría es un pueblo agnóstico, ateo o amante de la nueva era. Es por esa razón que sentimos una carga, una pasión por esta tierra. Hola, somos la familia Céspedes Jiménez. Me llamo Marcos. Me llamo Delmis. Somos misioneros en España, en la ciudad de Sevilla. Llevamos aproximadamente unos 16 años sirviendo a Dios en España. En 1998 estudiaba en Cuba en un internado comunista. Era un centro que el gobierno cubano tenía para los jóvenes en Cuba. Cuando estudiaba en el internado y estaba atravesando por este periodo tan difícil en mi adolescencia y en mi vida, conocí a dos chicos, a dos jóvenes. Ellos tenían muchos problemas igual que yo. No eran muy diferentes a que tuviesen problemas, pero transmitían una paz increíble, transmitían algo. Y recuerdo que ellos me hablaban de Jesús. En el internado, como era un internado comunista, estaba prohibido hablar de Dios. No podías enseñar una Biblia, no podías regalar un folleto. Estaba prohibido todo lo que tenía que ver con el cristianismo. Pero ellos fueron valientes y me hablaron de Jesús. Estuve en mi experiencia con Dios como a los 18 años. Y el Señor también me llamó a servir a la plantación de iglesias, pero allí en donde vivía. Entonces yo comencé a ayudar a plantar la iglesia, la séptima iglesia bautista de la ciudad que se plantó como decir, en un terreno que había al lado de la casa de un líder de la iglesia, que él regaló ese terreno, y allí debajo de los árboles de mango pues era la iglesia. Pero como solo podíamos ir un domingo al mes a la iglesia, comenzamos a predicar el evangelio en el instituto, en el high school, en el internado, y ahí predicando Jesús, muchos jóvenes y adolescentes comenzaron a venir a Jesús. Fue mi primera experiencia pastoral. Yo creo que solamente con 3 o 4 meses de convertido ya teníamos un estudio de la Biblia. El Espíritu Santo luego me llamó con pocos meses de convertido a servir a Dios como misionero. Me gradué de la universidad como médico veterinario y luego Dios me llamó al ministerio. Ya estaba sirviendo como misionero y luego fui al seminario, me formé en teología. Y un día, cuando menos me lo imaginaba, estaba conversando con un amigo y le conté, oye, a mi amigo se llama Michelle, y le dije, Michelle, yo siento que Dios me está llamando como misionero transcultural. Bueno, al cabo de algunos meses, un misionero se puso en contacto conmigo. Él es de Estados Unidos, pero era misionero en España. Y juntos fuimos a una ciudad a predicar el evangelio. Estuvimos toda la semana predicando el evangelio. Y el último día, él estaba con 2 amigos que nunca más he visto. Solo lo vi en esa ocasión hace como 17 o 18 años atrás. Solo en esa ocasión. Y al terminar la semana, uno de los amigos de este misionero se acercó y me dijo, Dios ha puesto en mi corazón que tengo que pagar para que tú vayas a servir a Dios como misionero. Yo no lo creía. Era un milagro. Era un milagro. Yo no vengo de familia cristiana. La tradición de mi familia viene del ocultismo, el espiritismo y el catolicismo en Cuba. Yo no tengo un pasado de misioneros o pastores, y para mí eso era un milagro, literalmente un milagro. Solo he visto a este hombre una semana en mi vida y él pagó para que yo viniera a España. Este misionero me habló de España, de la necesidad. Luego me di cuenta que en España menos del 1% de la población es cristiano. Y fue una oportunidad y una sorpresa para mí y un milagro de Dios, que si Dios lo hizo conmigo, si me trajo desde Cuba, si me llamó a mí, lo puede hacer con cualquiera. Soy un enamorado de la ciudad de Sevilla, una ciudad de más de 2 millones de habitantes y con cientos y cientos años de historia. Cuando llegué a Sevilla hace 16 años, me encontré con un chico con el que le compartí el evangelio. Él me dijo algo muy interesante. Me dijo, Marcos, yo soy católico, apostólico y romano, pero no creo en Dios. Para mí era una locura, no tenía sentido, no comprendía lo que me estaba diciendo. ¿Cómo puedes decir que eres católico, apostólico y romano y a la vez no creer en Dios? La fe del pueblo es católico, apostólico, romano, pero algunos estudiosos hablan que, por ejemplo, España es el 5º país más ateo del mundo. La mayoría de la gente tiene una religión que ha heredado de sus padres, pero no tienen una relación con Jesús.
Los últimos datos dicen que más de 4.000 pueblos en España no tienen iglesias evangélicas. Son menos del 1% de la población de este país tiene una relación personal con Jesús. Iniciar una iglesia en España es todo un desafío, partiendo que es un país que hay que reevangelizar. Sevilla es una ciudad muy, muy hermosa y con una gente muy amable, muy abierta, muy entrañable, pero que yo siempre pienso que tiene un gran problema, que es que todo el mundo piensa que es bueno y todo el mundo piensa que es cristiano. Y entienden por cristiano, dentro del catolicismo, prácticamente el ir una vez al año a ver la Semana Santa o algo así. Entonces yo creo que la gran necesidad del pueblo de la población de Sevilla es el hecho de entender que el cristianismo tiene más que ver con una relación personal con Cristo que con una religión o unas prácticas o incluso las buenas obras. A lo largo de mi vida siempre he guardado empatía con lo que es el cristianismo, con lo que es la iglesia, como lo quieran llamar, ¿no? Porque en la ciudad donde vivo, en Sevilla, bueno, de donde me he criado, donde he crecido y también en España, guarda mucha relación con el apostólico romano, la Semana Santa, las cofradías. Mi padre era costalero, entonces siempre he tenido... Por casi 3 años estuvimos haciendo de todo: evangelismo, predicamos en las calles, repartíamos folletos, hacíamos todo tipo de eventos, pero por 3 años no vimos fruto. Hace apenas aproximadamente un año organizamos en nuestra ciudad una jornada para celebrar los 500 años de historia de los reformadores protestantes españoles. Era algo muy interesante. En el ayuntamiento del City Hall de la ciudad, por primera vez en la historia de nuestro pueblo, ponían una pancarta, un cartel muy grande anunciando la exposición sobre la historia de los protestantes españoles, y un vecino que pasaba me estaba contando que estaba sorprendido. Y yo le preguntaba por qué está sorprendido. Dice, esperaba ver en el ayuntamiento de la ciudad una publicidad sobre muchos temas, sobre la homosexualidad, sobre las diversas maneras de pensar culturalmente, pero jamás en mi vida me imaginé que pondría un cartel que promocionaría un evento que tenía que ver con los protestantes. Eso es un ejemplo práctico de cómo el pueblo español por casi 500 años ha visto a la iglesia evangélica o protestante. Por casi 500 años de historia, la iglesia ha sido silenciada, perseguida, atacada, y eso por mucho tiempo, muchos entregaron su vida, dieron su vida por causa del evangelio. Hoy día la persecución no es así, pero existe todavía un espíritu de intolerancia. Para la mayoría del pueblo español, los evangélicos o protestantes somos una secta. Si vienes de Norteamérica, eres un mormón, y si vienes de Latinoamérica, eres un testigo de Jehová. Pero con el testimonio, la predicación del evangelio y sobre todo el vivir con ellos, se dan cuenta que el evangelio es mucho más que una tradición, mucho más de lo que se ha enseñado. Comenzamos así: invitábamos a nuestros amigos a la casa, teníamos varios tipos de tapas, comíamos y luego conversábamos sobre temas relevantes de la vida. Por ejemplo, hablábamos sobre el amor, la muerte, la depresión, los hijos, y veíamos luego al final de cada conversación qué dice la Biblia sobre el tema. Así fue como el Espíritu Santo fue operando a través de relaciones, comer juntos, mucho tiempo de café, pasar mucho tiempo con las personas, y después de esas relaciones que se fueron creando, tuvimos la oportunidad de compartir el evangelio, invitar a las personas a tener un estudio bíblico más profundo. Así nace, de alguna manera u otra, nace nuestra iglesia, a la que le llamamos Esperanza para el Corazón, porque entendíamos que era una respuesta a nuestra comunidad donde nos encontrábamos. Yo había estado en algunas iglesias en Sevilla durante un tiempo en que vivía en Sevilla, pero luego me mudé a Mairena de la Jarafe, y la iglesia más cercana que tenía era la de Tomares, y además tenía la suerte de conocer a su pastor Marco desde hacía muchos años. Entonces empecé a asistir allí y desde el principio me sentí muy cómodo, el recibimiento fue muy bueno
y gracias a Dios ahí seguimos. Ahora llevo un mes, no puedo entrar en otro camino, primero porque me traiciona a mí y segundo porque estoy viendo cosas y estoy sintiendo cosas y expresando emociones que antes no sentía. La iglesia para mí significa algo muy importante para mi vida, donde puedo crecer en la fe, donde tengo comunión con mis hermanos, donde recibo edificación, ¿no?, para mi vida. Y creo que la iglesia Esperanza para el Corazón está impactando positivamente en Tomares, porque tiene muchos acercamientos con diversas áreas. Nuestra iglesia local actualmente solo tiene 6 años. Ya estamos queriendo parir una nueva hija, pero soñamos con tener en un futuro a medio tiempo una pareja de misioneros y también hermanos de la iglesia que podamos iniciar un nuevo proyecto de plantación de iglesia en un pueblo donde actualmente tampoco hay congregación. Yo en los próximos 10 años tengo un deseo ferviente de que haya una iglesia avivada, que haya una iglesia que no sea indiferente, que sienta dolor por la gente que no conoce a Cristo, que podamos despertar a eso, a la gente que se está quedando sin poder conocer el amor de Dios, y que es una responsabilidad de nosotros poderlo mostrar. Entonces mi anhelo más profundo, de manera, pues sí, incluso inmediata, no sé si a 10 años, sino antes, me gustaría ver eso, que la iglesia asuma la responsabilidad de manera genuina y cercana de poder compartir el amor que Dios nos ha mostrado a través de su Hijo, de poder dar de gracia lo que hemos recibido por gracia, y que el Evangelio se extienda en Andalucía, en España entera, que muchos podamos exaltar y alabar el nombre de Dios. Ese es mi mayor deseo, que el reino de Dios venga a esta tierra. Y bueno, pues que podamos gozarnos con mucha gente, y que eso se siga expandiendo alrededor de España y de las naciones.